Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Mi nombre es Carlos Castro y en nombre del Ministerio de Educación Cristiana de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, le damos la bienvenida una vez más a todos ustedes. Estamos estudiando esta semana el libro de Mateo. La semana pasada culminamos con la serie de Jesús es la plenitud de Dios, basada en el libro de Juan, con la hermana Noraida que nos dio un resumen general de todo lo que habíamos estudiado. Con este cerramos el ciclo de esta serie. Vamos a poner en manos de Dios, a través de esta oración, este estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu provisión. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan en este estudio, Señor. Úsanos a través de tu Espíritu Santo para poder enseñar lo que tú quieres que los hermanos aprendan. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les comenté, estamos estudiando a partir de esta semana el libro de Mateo. Yo hoy voy a dar un breve resumen, una breve introducción de todo lo que vamos a estar viendo los siguientes domingos. En esta lección comenzamos con este evangelio, el de Mateo. En primer lugar, veremos algunos aspectos que nos permiten entender los evangelios. Uno de los más importantes es la necesidad de relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En nuestra Biblia aparece muy marcado en el inicio del Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo. Desde el punto de vista práctico es muy útil para poder estudiar cada uno de estos testimonios. Pero desde el punto de vista doctrinal veremos que estarían todavía dentro del antiguo pacto, en el de la dispensación de la ley. Y eso tiene implicaciones para entender el contexto que quiere mostrar aquí Mateo. Analizando lo que dice Hebreos en el capítulo 9, 16 y 17, que le voy a leer a continuación, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es el pacto convalidado por muerte del testador. Eso lo vemos en Hebreos 9, 16 y 17. Esto significa que durante el ministerio de Jesús estamos bajo la dispensación de la ley y con su muerte pasa a ser el mediador de un nuevo pacto. El Nuevo Testamento estaría al final de los evangelios cuando Jesús celebró la Pascua con los discípulos y dijo, lo vemos en Mateo 26 y 28. Dijo Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De manera que antes de la muerte de Jesús estamos en el antiguo pacto. Es importante porque cuando estudiamos el inicio de los evangelios debemos entender los eventos en la dispensación de la ley para judíos y no en el tiempo de la iglesia. Importante también es resaltar que este libro, el libro de Malaquías y el de Mateo, cuando se escribieron ya habían transcurrido aproximadamente 450 años, donde Dios no inspiró a nadie más a escribir. Sí existen otros libros que narran acontecimientos de este periodo de transición, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es notable también destacar que en la época de Jesús estaba dominando el imperio romano. Surgen también grupos como los celotes, que eran judíos radicales, como los fariseos y los saduceos, que eran parte del Sanedrín y tenían poder político, pero tenían por encima de ellos al imperio romano. Por eso surgían conflictos y cuando Jesús comenzó su ministerio, se encontró con estos grupos que se sentían amenazados por la presencia de Jesús. Cuando escucharon la palabra Mesías, se alarmaron, se molestaron, ya que esa palabra para ellos era como decir un caudillo militar que les iba a traer problemas con los romanos.
y que acabarían en guerra. No entendieron realmente lo que Jesús les estaba ofreciendo. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos cuando comenzamos a estudiar los evangelios, ya que Jesús comienza su ministerio en un ambiente terrenal, con todos los problemas que esto implicaba. El Evangelio de Mateo fue escrito por él mismo. El estilo del libro es exactamente lo que uno esperaría de un hombre que alguna vez fue recaudador de impuestos. El libro es muy ordenado y conciso. Aunque este no fue el primer evangelio que se escribió, representa una buena conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los propósitos del libro de Mateo. Él dirige su mensaje especialmente a los judíos, de que Jesucristo es el Mesías prometido, el Rey de los judíos. El amor y la preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar la historia del Evangelio. Como apóstol, Mateo escribió este libro en el período temprano de la iglesia, probablemente alrededor de unos 50 años después de Cristo. Esta fue una época en la que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por, eh, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita al Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David y utiliza muchas formas del lenguaje con las que los judíos debían haberse sentido cómodos. La estructura de Mateo él comienza su evangelio con la genealogía, de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el padre de los judíos. De ahí, Mateo cita extensamente a los profetas, usando frecuentemente la frase como fue dicho por los profetas, como fue dicho por el profeta tal. Esto lo podemos ver en Mateo 1, 22 al 23, también en Mateo 2, 5 al 6, en Mateo 2, 15, en Mateo 4, 13 al 16, en Mateo 8, 16 al 17, 13 al 35, 13 al 35 y 21 del 4 al 5. Ahí Mateo hace esta cita cuando dice, como fue dicho por el profeta tal. Estos versículos que comenté se refieren a profecías del Antiguo Testamento referentes a su nacimiento virginal. Eso lo decía Isaías 7, en el capítulo 7, versículo 14. En Belén, Miqueas 5:2. Su regreso a Egipto después de la muerte de Herodes. Esto también está en Oseas 11:1. Su ministerio a los gentiles en Isaías 9:1 al 2 y en Isaías 60:1 al 3. Sus sanidades milagrosas, tanto del cuerpo como del alma. Eso lo vimos o lo podemos ver en Isaías 53:4. Los invito a revisar después estos versículos que son donde hace referencia a Mateo en los versículos que comenté antes. Su hablar en parábolas en el Salmo 78:2 y su entrada triunfal a Jerusalén, como está en Zacar, capítulo 9, versículo 9. De acuerdo con Mateo, las buenas nuevas de Jesús que Jesús predicaba eran que el reino de los cielos estaba cerca y que a través de su ministerio Jesús estaba a punto de traer el reino de los cielos a la tierra. Y este reino estaba disponible a todos los que se arrepintieran de sus pecados y lo siguieran fielmente como su Rey y Salvador. La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de 5 discursos en Mateo, cada uno con 5 narrativas, como son del 1 al 4, narra el nacimiento y la preparación de Jesús. En los discursos, el Sermón del Monte en los capítulos 5 al 7. Eso lo vamos a estudiar en las semanas siguientes. Del 8 al 9, narra los 10 milagros. El discurso misional incluye el capítulo 10, la misión y propósito de los discípulos. Del 11 al 12, la controversia y el rechazo de Jesús o a Jesús. El discurso de las parábolas lo incluye el capítulo 13,
el cual es una colección de parábolas, donde explica lo que es el reino de los cielos. Del 14 al 17 vamos a ver el ministerio y recepción en Galilea. El discurso de la iglesia en el capítulo 18. Del 19 al 23 vamos a ver el ministerio final en Judea. El discurso escatológico en el capítulo 24 y 25. Cumplimiento del reino de los cielos. Y del capítulo 26 al 28, la pasión y resurrección, la gran comisión. El Evangelio de Mateo representa un excelente inicio a las enseñanzas centrales del cristianismo. Es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a la cual se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, como lo dijimos antes, muchos de los cuales, especialmente los fariseos y saduceos, tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como el Mesías. A pesar de que los siglos atrás habían leído y estudiado el Antiguo Testamento. Sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando. Los invito, hermanos, a repasar en estos días siguientes el libro de Mateo para que estemos alineados a lo que se va a estudiar la semana siguiente, los cuales nos va a dejar una enseñanza fundamental para nuestra fe cristiana. Dios me les bendiga.